Yo creo que ahí lo vamos a dejar. Voy a subir un poco la voz porque puse una cortina. Entonces, hoy dice 3. Ve más allá del cuerpo. Cuando piensas, tus pensamientos no caen en el vacío. Cada vez que tienes un pensamiento, se da una reacción bioquímica en el cerebro. Genera sustancias químicas. Y como verás más adelante, el cerebro le envía al cuerpo unas señales químicas que actúan a modo de mensaje de los pensamientos. Cuando el cuerpo recibe estos mensajes químicos del cerebro, responde al instante activando una serie de reacciones que coinciden con lo que el cerebro está pensando. Acto seguido, el cuerpo le envía al cerebro un mensaje confirmándole que ahora se siente exactamente como el cerebro está pensando. Para entender este proceso, cómo piensas de acuerdo con tu cuerpo y cómo puedes cambiar tu mente, debes ver en primer lugar el papel que el cerebro y la química del mismo tienen en tu vida. En las últimas décadas se ha descubierto que el cerebro y el resto del cuerpo interactúan mediante potentes señales electroquímicas. Entre nuestros oídos existe una gran fábrica química que se ocupa de la infinidad de funciones fisiológicas. Pero no te preocupes, solamente hablaré de las bases de la química cerebral y de unos pocos términos que es todo cuanto necesitas saber. Todas las células tienen en su superficie receptores que captan la información procedente del exterior de sus límites. Cuando las sustancias químicas, la frecuencia y la carga eléctrica entre un punto receptor y una señal recibida del exterior concuerdan, las células se activan para realizar determinadas tareas. Los neurotransmisores, los neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas de la causa y efecto para la actividad cerebral y el funcionamiento del cuerpo. Estas tres clases distintas de sustancias químicas, llamadas ligandos, la palabra ligare significa unir en latín, conectan a las células, las hacen interactuar entre sí o influyen entre ellas en cuestión de milisegundos. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que envían señales entre las células nerviosas para que el cerebro y el sistema nervioso se puedan comunicar. Existen distintas clases de neurotransmisores y cada uno se ocupa de una actividad en particular. Algunos estimulan el cerebro, otros lo calman y otros nos hacen dormir o despertar. Le pueden pedir a una neurona que se desligue de su conexión o que la fortalezca. Incluso pueden cambiar el mensaje enviado en la neurona, recibiéndolo para transmitir otro distinto a todas las células nerviosas conectadas. Los neuropéptidos, la segunda clase de ligandos, son los componentes de la mayoría de estos mensajeros. La mayor parte se produce en nuestra estructura del cerebro llamada hipotálamo. Los últimos estudios revelan que el sistema inmunitario también los crea. Estas secuencias químicas se transmiten a través de la glándula pituitaria y luego son liberadas en el cuerpo como mensajeros químicos con unas instrucciones en concreto. Mientras los neuropéptidos viajan por el torrente sanguíneo, se adhieren a las células de distintos tejidos, principalmente las glándulas, y después se transforman en la tercera clase de ligandos, las hormonas, que nos influyen para que nos sintamos de una forma en particular. Los neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas responsables de nuestros sentimientos. Para el propósito que nos ocupa, considera que los neurotransmisores, como mensajeros químicos procedentes sobre todo del cerebro y la mente, los neuropéptidos como señaladores químicos que tienden un puente entre el cerebro y el cuerpo para hacernos sentir de acorde a nuestros pensamientos, y las hormonas como sustancias químicas relacionadas con los sentimientos en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes una fantasía sexual, entra en juego estos tres factores. Primero, mientras empiezas a tener varios pensamientos,
Tu cerebro moviliza unos neurotransmisores que activan una red neuronal y esta a su vez crea imágenes en tu mente. Estas sustancias químicas estimulan la liberación en el torrente sanguíneo de unos neuropéptidos en concreto. En cuanto llegan a las glándulas sexuales, estos péptidos se adhieren a las células de estos tejidos, activan el sistema hormonal y, sorpresa, empieza a suceder lo que tú ya sabes. Has hecho que tu fantasía fuera tan real en tu mente que tu cuerpo comienza a prepararse para una experiencia sexual, adelantándose al acontecimiento. Como puedes ver, la relación entre mente y cuerpo es poderosísima. De igual modo, si piensas que tienes que pedirle una explicación a tu hijo adolescente por la bolladura que has descubierto en el coche, los neurotransmisores iniciarán en tu cerebro un proceso mental que te producirá un estado mental particular. Los neuropéptidos le enviarán químicamente al cuerpo una señal en concreto y empezarás a sentirte algo irritado. Cuando los péptidos lleguen a las glándulas suprarrenales, les harán liberar adrenalina y cortisol, dos clases de hormonas, y ahora sí que te sentirás enojado de verdad. Químicamente, tu cuerpo está listo para la batalla. El bucle de los pensamientos y sentimientos. Cuando tienes distintos pensamientos, los circuitos del cerebro se activan en sus correspondientes secuencias, estructuras y combinaciones, que a su vez producen estados mentales afines a estos pensamientos. En cuanto se activan estas redes neuronales, en particular, el cerebro produce sustancias químicas con una huella que coincide con estos pensamientos para que te sientas de forma parecida a lo que estás pensando. Por lo tanto, cuando tienes pensamientos positivos de agradecimiento, amor o alegría, produces sustancias químicas que te hacen sentir de maravilla, lleno de amor o alegría. Lo mismo sucede con los pensamientos negativos, temerosos o impacientes. En cuestión de segundos, empiezas a sentirte negativo, preocupado o impaciente. Entre el cerebro y el cuerpo se da una sincronicidad a cada momento. En realidad, cuando nos empezamos a sentir de acuerdo con lo que pensamos, porque el cerebro mantiene una comunicación constante con el cuerpo, comenzamos a pensar de acuerdo con lo que sentimos. El cerebro está controlando continuamente cómo se siente el cuerpo. Basándose en la respuesta química que recibe, genera más pensamientos que producen las correspondientes sustancias químicas que coinciden con el modo en que el cuerpo se siente, para que primero empecemos a sentirnos de acuerdo con lo que pensamos y luego a pensar de acuerdo con lo que sentimos. A lo largo del libro hablaré más a fondo de esta idea, pero por el momento considera que los pensamientos están relacionados sobre todo con la mente y el cerebro, y los sentimientos con el cuerpo. Cuando los sentimientos del cuerpo coinciden con los pensamientos de un estado mental en concreto, mente y cuerpo actúan como una unidad, y recordarás cuando funcionan al unísono, lo que crean es un estado del ser. Se podría decir que el proceso de estar continuamente pensando y sintiendo y pensando, crean un estado del ser que a su vez produce efectos en nuestra realidad. Un estado del ser significa que nos hemos acostumbrado a un estado mental y emocional, a un estado o modo de pensar y de sentir, que se ha convertido en una parte de nuestra identidad. Describimos quiénes somos basándonos en cómo pensamos y sentimos o existimos en el momento presente. Estoy enojado, estoy sufriendo, estoy inspirado, soy un inseguro, soy negativo. Pero pensar y sentir igual que siempre durante años y pensar de acuerdo con estos sentimientos, el hámster en la rueda, crea un estado memorizado del ser en el que afirmamos tajantemente como si ya no pudiéramos cambiar, yo soy. Significa que ahora ya somos, ya nos definimos como este estado del ser. Nuestros pensamientos y sentimientos se han fusionado. Por ejemplo, decimos, siempre he sido un vago, soy una persona ansiosa,
Soy un inseguro. Tengo una baja autoestima. Soy irascible e impaciente. No soy demasiado listo, etc. Y estos sentimientos memorizados consolidan nuestros rasgos de personalidad. Advertencia. Cuando los sentimientos se conviertan en nuestra forma de pensar, o si no podemos superar el modo en que nos sentimos, nunca cambiamos. Cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos. Cambiar es actuar trascendiendo los sentimientos usuales que hemos memorizado. Como ejemplo práctico, pongamos que mientras vas en coche por la mañana al trabajo, te pones a pensar en el encontronazo que tuviste hace unos días con un compañero de trabajo. Mientras piensas en esta persona y en el desagradable experiencia, tu cerebro libera unas sustancias químicas que se ponen a circular por el cuerpo. Enseguida empiezas a sentirte de acuerdo con lo que estás pensando. Seguramente te enojarás. El cuerpo le envía entonces un mensaje al cerebro, diciéndole, ajá, me estoy masoqueando. El cerebro, que se está comunicando continuamente con el cuerpo y controla las órdenes químicas interiores que recibe de este, es influido por este estado emocional repentino y empiezas a pensar de otro modo. En cuanto comienzas a sentirte de acuerdo en lo que piensas, piensas de acuerdo con lo que sientes. De manera inconsciente, refuerzas el mismo sentimiento de siempre al seguir teniendo pensamientos de enojo y frustración. Ahora tus sentimientos controlan tus pensamientos. Tu cuerpo dirige tu mente mientras el ciclo continúa. Tus pensamientos de enojo producen más señales químicas en el cuerpo que a su vez activan las sustancias químicas de las glándulas suprarrenales vinculadas a los sentimientos de enojo. Ahora te sientes encolerizado y agresivo. La tez se te enrojece, se te hace un nudo en el estómago, la cabeza te martillea y los músculos se te tensan. Estos fuertes sentimientos te inundan el cuerpo y cambian su fisiología, y este cóctel de sustancias químicas activan una serie de circuitos en el cerebro, haciéndoles pensar de acuerdo con esas emociones. El resultado de esta comunicación cíclica entre el cerebro y el cuerpo es la que suele reaccionar de manera previsible en esta clase de situaciones. Los mismos pensamientos y sentimientos de siempre crean unas determinadas pautas mentales y emocionales. Te comportas de manera automática sin darte cuenta al haber caído en esta rutina. Así es como funciona tu yo químico. Bueno, mi gente, como les digo, yo quisiera estar aquí leyendo durante horas y horas y horas, pero tampoco quiero como aburrirlos porque sé que un video más largo será no tan fructífero como estos pequeños párrafos que leo. Y pues nada, aquí espero sigan pendiente de toda la información, compartan. Aquí se terminó este pedazo, disculpen. La próxima vez iremos con esta parte que dice, ¿es la mente la que controla el cuerpo o es el cuerpo el que controla la mente? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, son dos buenas preguntas en verdad. Entonces, pues hagámonos esas preguntas a ver qué sucede y tratemos de buscarle la respuesta, ¿no? ¿Es la mente la que controla el cuerpo? Esa es una. Y la otra es, ¿o es el cuerpo el que controla la mente? Entonces, no sé ustedes qué piensan. Ahí quedamos. Gracias por seguir, por compartir. Vamos con toda la energía positiva. Vamos a lograr todo lo que nos proponemos. Recuerden, empezamos hace poco y vamos a seguir, a seguir, a seguir. Y vamos a ver de aquí a fin de año cómo nos ha ido, si hemos practicado, si nos ha funcionado, si es verdad, si es mentiras. Y la verdad, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Como, bueno, lo voy a intentar, pero lo voy a hacer con disciplina.
Tenemos que ser autodisciplinados, hacer las cosas así no las querramos hacer. No, es un consejo también para mí porque yo no, yo también estoy en este proceso. Entonces, así no querramos hacer las cosas, hay cosas que debemos hacer. Y nada, pongámonos metas, proyectos siempre a corto, mediano y largo plazo y vamos cada vez poniéndonos más y más y más y verás que vamos a llegar a más allá, pero vamos a hacerlas y a culminarlas, no a desfallecer en el camino, porque eso es lo que casi siempre pasa. Desfallecemos en el camino o pensamos que no las vamos a poder lograr porque la situación está de cierta manera o así. Entonces, no siendo más, muchas gracias. Recuerden suscribirse, darle like, em, no sé, compartir esta información. Ya saben, si quieren alguna palabra, no sé, alguna guianza, alguna recomendación de algún libro que quieran leer o de las personas que a mí me agradan, pues escríbanlo ahí en la cajita de comentarios. Si estamos en YouTube, si estamos en Facebook, pues me pueden hablar y ahí estamos siempre. Dios nos bendice, que todos nuestros sueños se hagan realidad. Los amo, la mejor energía y hoy es un día maravilloso. Mañana va a ser un día mucho más maravilloso para todos y cada uno de nosotros. Repitámonos estas frases siempre a nosotros mismos positivamente. Mañana es un día maravilloso, hoy es un día maravilloso. Yo soy lo mejor del universo. Yo soy un gran conferencista y cada día vamos a seguir mejorando. Dicen que no debemos divulgar las cosas que debemos ser para nosotros, pero yo creo que entre más las diga uno, más se convence uno. Chao, Dios los bendice.